el Meet, Ujú, ujú, no. Es que en un Classroom normal, por ejemplo, el que tú tienes con nosotras, no ujú, ves Meet. Y en el de institucional, haz de cuenta que debajo del código de acceso ujú, dice ujú, generar enlace Meet. Y ujú. ya ahí automáticamente tú generas enlace y todo el mundo entramos a la clase. Es más fácil, fíjate. Ujú. O sea, no es obligatorio, pero es lo más fácil. Es más fácil, es más sencillo. Sí, porque Sí, aquí es eso. conectarte y bajar y todo este asunto sí está más difícil, ¿Qué ¿no? crees que mi hijo me dice que le gusta mucho Zoom, pero después de haber, yo le digo, ahora que estoy con Arturo y he visto la otra plataforma, Ujú. creo que para nosotros es más sencillo el Meet. El Estamos mismo, sí. cerrados los maestros, Arturo, hay mucho maestro bien cerrado. Sí, Mira, sí. cerrado porque quiere estar cerrado y cerrado por miedo y Sí, cerrado porque no quiere entrarle por flojera. O sea, sí. sí hay de todo. Yo llevo 3 días, Arturo, y estoy Ujú. estresadísima. Me imagino, me imagino. Sí, 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 ujú, sí, sí, así andamos. lo vi, pues les tuve que dar una, pues con Cristal, las de los Sí, libros. la chica del libro que Ajá. ya no lo terminé tampoco. No, no Ujú. tengo tiempo, créeme. Pero Sí, ahorita dije, sí entro porque fíjate que para mí es relajante estar aquí. sí, 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 sí. Porque Pues es es algo por gusto, la verdad, te ujú, olvidas de todo lo demás, ujú. es algo por gusto. De hecho, esa es la idea, ¿no? Que sea así, por gusto un poco, Pues sí. para Pues relajarnos. bueno, buenas noches y espero que no me saque el internet. Ojalá no. Ahí está, muy bien, Gina, ¿qué tal? Está Elba. También, hola Elba, ¿cómo estás? Sara, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Hoy vamos a hablar ya sobre el Renacimiento. Vamos a tratar de abarcar lo más posible esta cuestión y vamos a ver algo que también nos, eh, eh, nos atañe, sobre todo por la época que estamos viviendo de pandemia y todo este asunto. Entonces vamos a ver cómo en un momento dado también hubo esta pandemia y cómo se realizó y qué se hizo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿se acuerdan que en la sesión anterior nos quedamos con esta parte ya de la Edad Media, la Edad Media plena que le decíamos, y luego ya viene la caída, es decir, la Baja Edad Media, ya cuando nosotros vemos que ya va en decadencia, ya va de salida. Y va a haber un factor, el que va a ser un factor importante, que va a hacer que la Edad Media se acabe, que va a ser prácticamente la peste, la cuestión de la peste y la cuestión también la cuestión de la invasión de los turcos a Constantinopla. Van a ser dos factores que se van a hacer. Pero antes vamos a ver cómo se fue cayendo ahí. Y para poder entender cómo se acaba la Edad Media y qué va a seguir después de la Edad Media que nos va a llevar, por ejemplo, a la cacería de mujeres, para la cuestión de la brujería y todo este asunto, se va a ir creando una cosmogonía. Y esa cosmogonía que se va a ir generando, la va a generar, pues, este hombre, ¿no? Que la mayoría, me imagino que lo conocemos. Ajá. ¿Quién ha leído la Divina Comedia? Así, o quién la conoce. ¿No? Muy bien. Sí, yo sí la conozco. ¿Sí la Sí, conoces? Ajá. es muy difícil de leer eso. Está complicada porque son poemas, son, Ujú. son en este caso, son 33 cantos por por zona, digamos, son 99 poemas, y entonces eso lo hace difícil, ¿no? Y aparte el Ujú, lenguaje ujú. y todo ese asunto. Pero ya cuando Y muy la agarras, político, ¿no, Arturo? y muy político, ¿Qué exacto. crees a mí? Ujú, Yo no le entré, pero la verdad es que como no sé mucho de historia, me di ujú. por vencida. Sí, 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 es muy político. Porque, hola Graciela, ¿cómo estás? Ahí estás, bienvenida. Sí, es muy político por lo siguiente, porque se va a crear una cosmogonía. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Que a la Edad Media tuvieron que salirse los burgueses, o sea, la gente que después van a ser los comerciantes, se tuvieron que salir del feudo. ¿Por qué? Porque obviamente ellos vieron una oportunidad de hacer negocios. Pero el feudo, el señor feudal, no los dejó ir tan fácil. Es como en una empresa que si tienes un empleado muy bueno, entonces no lo dejas ir tan fácil, le empiezas a poner trabas. Entonces, un poco la cuestión al final de la Edad Media, al final y la caída del feudalismo fue muy, muy, muy parecido. Es decir,
empezaron a caer los sistemas porque la gente ya empezó a dejar de creer en él, pero el mismo sistema se empezó a autorregular y empezó a poner castigos. Entonces, por ejemplo, Dante, la mayoría de nosotros pensamos en Dante como el escritor que hizo la Divina Comedia. De hecho, el texto se llamaba, en este caso, La Comedia. No, de la Divina se lo pusieron muchísimo después, siglos después. Y Dante le pasó algo súper curioso, porque Dante efectivamente sí estaba enamorado de la mujer a la que le escribe el texto, que es en este caso Beatriz. Y cuando él termina de escribir sus poemas, él nunca vio publicado su libro. O sea, él nunca lo vio circular o nunca vio las críticas que dijo. Él termina el texto y se muere, ¿no? Entonces, él es como de estos personajes que les pasa muy curioso. Hay toda una teoría acerca de que si te acercas mucho a la existencia de Dios, entonces te mueres. Entonces, por ejemplo, a él le pasó a Descartes, o Descartes, también le pasó. Descartes tiene una cosa súper interesante porque es el de la duda metódica, ¿no? Esto de pienso, luego existo y todo ello. Pero ya al final de su vida sacó un rollo que se llamaba que la glándula pineal. Y cuando saca lo de la glándula pineal es porque decía que Dios existía en la glándula pineal de los hombres. Y justamente cuando saca eso, había uno que era muy contrario a esta idea de la glándula pineal, donde habitaba Dios, y le dice, pues quiero que me expliques exactamente por qué piensas que Dios existe en la glándula pineal. Y entonces este hombre, Descartes, dice, sí, mañana voy a dar una charla para explicar lo de la glándula pineal. Pues nunca llegó, se murió, ¿no? Se murió antes de dar la explicación. Entonces nadie entiende por qué lo piensa así, ¿no? Y el último caso que le tocó, bueno, hay otro caso, el de Stephen Hawking, pero también otro caso es de un matemático que se llamaba Feynman y que él lo que hizo fue comprobar, de hecho el teorema de Feynman es el teorema de que, a ver, se los voy a apuntar aquí en la pantalla, a ver si lo ven, es súper interesante. Ajá, es este, ¿no? Es el que dice de h cuadrado igual a cuadrada más b cuadrado. Entonces, si nosotros vemos este teorema, es el teorema de Pitágoras, ¿no? Simplemente. Pero la cuestión radica en demostrar que siempre que solamente puede ser al cuadrado cuando se da esta combinación. Si este cambia a 3, 3 y 3, ya no sale. O si es 4, 4, 4, ya no sale. Solamente se da con 2. Esa es la genialidad del teorema de Pitágoras. Entonces, Feynman descubre cómo comprobar que esto siempre va a ser 2, que solamente con 2 puede salir, y lo descubre. Y entonces va a la reunión donde lo iba a explicarle a los matemáticos, en este caso, y se muere. O sea, y lo peor es que no nada más se muere, y ya no le pudo explicar a nadie por qué había descubierto esto, que pensaban que era la fórmula de Dios, ¿no? También, otra vez, les digo otra vez ahí. Entonces, el cachito donde describió, por ejemplo, él escribió en el libro, hagan de cuenta que tenía un libro así, de notas, y él escribió aquí, ¿no? En la parte de aquí, escribió la solución. Pues entonces se muere y encuentran el libro, y cuando encuentran el libro, lo encuentran roto, ajá, de la parte donde estaba la solución. O sea, todo un misterio de novela, ¿no? Casi del código Da Vinci, ¿verdad? Para eso, esa historia. Entonces, pues el tipo se muere. Entonces, siempre que se acercan un poco a Dios, pues alguien se muere. Entonces, lo que hace Dante Alighieri, fíjense, esta es la parte interesante, esta parte. Cuando hace Dante Alighieri la versión de los 9 círculos del infierno y a ver a Lucifer. Lucifer está en el Pancracio. De hecho, se llama Pancracio por el dios Pan. ¿De acuerdo? Que habíamos hablado que el dios Pan es el que va a servir de modelo para el diablo después, el diablo cristiano. Entonces, vean los pecados que se tienen, ¿no? O sea, los primeros círculos es el fraude, el robo, la traición, la ira, la gula, o sea, los 7 pecados capitales. Pero, ojo, ¿por qué está haciendo Dante esto? ¿Por qué el círculo mayor, es un pecado menor y el círculo último es el de la traición?
¿Y por qué los pecados anteriores van siendo menos? ¿Por qué se imaginan que hace esta situación? ¿Y por qué tuvo tanto éxito por qué difundieron tanto esta obra en este sentido? ¿Por qué lo piensan? ¿Cómo sería actualmente? Pues el cielo y el infierno, ¿no? Ajá, ajá, exactamente. Pero fíjate, lo que va a hacer en este caso Dante Alighieri es, en este caso, un encargo de la burguesía. Ajá. O sea, la burguesía es la que le encarga hacer este texto. Entonces, él era un burgués, ¿no? Él era era todo un comerciante también, era rico, de hecho. Y entonces a él le encargan este texto. Y entonces lo que hace él en la Divina Comedia es ir poniendo los pecados, lo que él considera los pecados, pero son los pecados que la burguesía, que le afectan a la burguesía. Es decir, el que seas avaro, por ejemplo, no haces que la mercancía circule, que seas glotón, es decir, que seas flojo, o sea, que no trabajes, en este caso, la lujuria la veían como una cuestión innecesaria. ¿Por qué? Pues porque tenían que trabajar, o sea, ya lo veían en función de hacer dinero, de hacer riqueza y de hacer capitales. Entonces, obviamente, esto ya les va afectando mucho, en este caso, a los burgueses, y entonces es como un decálogo, ajá, un decálogo de la burguesía de qué no hay que hacer. Entonces, en este caso, por eso Dante, la obra de Dante se enmarca en este sentido. Es decir, no es un texto religioso, no es un texto de amor y nada, no. Es un mensaje cifrado, muy bien estructurado, que hace la burguesía para los que se quieran integrar con ella. O sea, ¿vas a cumplir esto? Sí. ¿Y cuál es el peor pecado que puede tener, en este caso, los comerciantes o los burgueses? En este caso, la traición, ¿no? Entonces, obviamente, esta cuestión, o sea, el traidor así de quitarte al cliente, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que estamos hablando que aquí empezaban a salir los barcos apenas, o sea, empezaban a hacer pequeños viajes y todavía no se descubría América y el comercio estaba como en el libro de seda, que estaba con China y todo. Entonces, la traición pues obviamente era lo peor. Y entonces ya para la iglesia, cuando la iglesia ve esto, o sea, en lugar de prohibir el libro, porque había un índice de libros prohibidos, cuando ve la Iglesia Católica esto, dice, esto es la panacea para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos una estructura de lo que nosotros no podemos decir. O sea, este es el infierno, porque no tenían el infierno concebido como tal. O sea, decían el infierno y ya, pero Dante es el que crea la escena del fuego, de que hay fuego ahí, y los círculos y los demonios. Él es el que crea esa iconografía, no existía, ¿no? De hecho Dante se roba algunas ideas de los zoroastristas, por ejemplo, de esta religión de Zoroastro, que también Nietzsche se robó algunas ideas de hecho, y se roban muchas ideas, el dios Abraxas, este dios del bien y del mal. O sea, se roban muchas figuras de lugares, por ejemplo, de la literatura hindú, de las religiones de Oriente y también de la parte de los griegos, ¿no? De hecho, llamarle aquí el pancracio, ¿no? O bueno, nosotros le decimos pancracio, pero es el pandemonium, ¿no? Donde vive Lucifer, ¿no? Del dios, la casa del dios Pan, que se la roba, ¿no? Ay, porque era oscura y rara y todo ese asunto. Entonces, obviamente, este es un decálogo para ellos, ¿no? Muy bien, sí, exactamente, Graciela. Era el mercadólogo de la Iglesia Católica, funcionó como eso, exactamente. Entonces la gente se espantaba y ya mejor actuaba de otra manera en lugar de no me vayan a mandar al infierno de Dante y ahí, en este caso, pues me vayan a hacer algo, yo no quiero estar ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, entonces la Divina Comedia va a ser este texto cifrado de cómo se debe regular la burguesía que va a tomar el poder. Pero, ¿qué le pasa también? ¿Cuál va a ser, digamos, lo que se va a enfrentar la burguesía y la iglesia y en realidad es lo que va a llevar al quiebre de la edad media? Pues van a ser las enfermedades.
Entonces las enfermedades, en este caso la peste, ¿no? La peste negra. Y entonces aquí les puse este gráfico, vean, son las peores pestes que ha habido aquí y la peste negra, pues está aquí, ¿no? Aquí está concentrada. Vamos a hacerle aquí un acercamiento para que se vea más bonito. Aquí, ¿no? Aquí tenemos la peste en esta parte. Y entonces la peste negra se llevó a casi 200 millones de personas, es decir, se acabó casi con un tercio de la población mundial, la peste. Y entonces la peste llega a través de este comercio que tenían con China. O sea, por esto del coronavirus y todo ese asunto no es nada nuevo, como llegó. O sea, llega a través del comercio de China a los italianos, que tenían con los italianos, y obviamente llegaron la pulga de la peste en las ratas, en los barcos, y obviamente, pues al no tener una cura, pues se crea, ¿no? Entonces, la peste bubónica es esto de que el sistema inmunológico también se deshace, pero nos empiezan a salir unos bubones, es decir, unas bolas, aquí, sobre todo en esta parte de las axilas, que se revientan, ¿no? Se llenan de pus y se revientan. Y entonces, pues, se mueren realmente por las infecciones. Entonces, 200 millones de personas se murieron en tan solo 4 años. O sea, imagínense que se mueran cuando... Aquí todavía no llegamos a 1 millón de muertes por la pandemia mundial, y ya es un desastre, ¿no? Entonces, allá fueron 200. Entonces, se pueden imaginar el desastre que causó esto. Entonces, obviamente, la peste negra fue un trancazo, fue el trancazo más fuerte que tuvieron, en este caso la Edad Media, y que hizo que empezara la decadencia. Pero ¿cómo fue que llevaron esta peste negra y por qué fue tan interesante? Porque, vean, por ejemplo, la peste negra, estamos en una época donde la misma sociedad y la misma religión imponía que la enfermedad eran castigos de Dios. Entonces, todavía en esta época no se pensaba o no tenían relación, por ejemplo, de lavarse las manos. O sea, no existía eso, ¿no? No existe eso. No existía lavarse las manos, no veían que hubiera una relación que es una teoría, la teoría en este caso de que las aguas negras se contaminan o que haya microbios y virus. No tenían la menor idea que eso existía. O sea, no existía para ellos. Para ellos enfermarse era un castigo de Dios. Y entonces la burguesía, otra vez, toma muy en cuenta eso, ¿no? Entonces viene a colación también sale casi al mismo tiempo que el libro de Dante. Entonces es como decir, necesitamos purificarnos. Entonces hay una pelea muy fuerte por llevarse, ¿quién se lleva la moral? Si la moral de la Iglesia Católica o la moral de la burguesía. ¿Quién va a encabezar la lucha moral contra Dios? ¿No? O sea, de satisfacer a Dios. Y entonces, obviamente, la peste, pues va a venir, digamos, les va a dar la gran oportunidad para reivindicarse. Ahorita vamos a ver estos trajes que son muy espectaculares, estos trajes de los hombres aquí, ¿no? Los doctores de la peste. Ahorita vamos a ver cómo eran y por qué eran así. Muy bien. Entonces, la enfermedad se ve como una prueba para someterse a la divinidad, para ver si somos buenos, somos malos, o estamos haciendo las cosas correctas o no. Entonces, la peste, pues cuando llega, pues con toda la matazón, este es un cuadro de Bruegel el Viejo, ¿no? Este es un pequeño recuadro de Bruegel el Viejo, donde vemos a la muerte conviviendo, ¿no? Pero si se fijan, ¿a quiénes son a los que se están llevando? ¿Quiénes son los que están muriendo? ¿Qué se imaginan que está pasando ahí? Vean, vamos a hacer un pequeño alcance aquí. Ajá, vamos aquí en esta parte. Ajá. ¿Qué está pasando en esa escena? ¿A quién se está llevando? ¿Quiénes están muriendo y por qué? Vean la escena. ¿Qué les llama la atención de esta? Por ejemplo, aquí de esta parte. Aquí, a ver, déjenme ver si no se hace pequeña. Aquí donde está el rey. Ajá. Aquí donde está el rey. Aquí en esta parte. O sea, esta partecita. Si se fijan aquí, el rey
¿no? Un poco lo que nos manda el mensaje de Bruegel es que tenemos al rey, pero también tenemos al campesino, ¿no? Y tenemos a la mujer y tenemos a los comerciantes y también tenemos a los esclavos, en este caso, aquí ahogados, y tenemos a toda la corte, ¿no? A toda la corte religiosa, o sea, aquí son los apóstoles, ¿no? Aquí están muriendo. Y la muerte haciendo de las suyas, tiene campo libre. Entonces aquí un poco esta idea de que, bueno, sí se está llevando la riqueza, es tesoro y plata, y se está llevando toda la riqueza a la muerte, y donde el rey ya está agónico. Y la muerte marcándole el tiempo, ¿no? Así de, tu tiempo, eres mortal, ¿no? Dándole la mortalidad. O sea, eres mortal, no eres inmortal en absoluto, ¿no? Aquí, obviamente, siempre en los cuadros de Bruegel siempre hay perros, entonces aquí vemos el perro todavía siendo fiel con el amo, ¿no? Aquí esta mujer que lleva un poco de dinero, pues cae muerta también, y aquí este es un poco el cuadro de Diógenes. Este representaría un poco a Diógenes, ¿no? Con su lámpara, en este caso, recopilando los muertos y buscando en este caso, al inteligente, ¿no? O sea, la persona sabia, es la luz de Diógenes, ¿no? ¿Dónde está el sabio? Pero no lo lleva, y entonces lo único que van llevándose son los cuerpos, y la gente que quiere evadir la muerte, pero irremediablemente van a caer con ella. Entonces, obviamente, este tipo de representaciones de Bruegel, que son, uno debe de saber exactamente qué es lo que dice o los dichos populares o algunas situaciones básicas de la época para entender los cuadros de este autor, pero lo que representa básicamente es que sí hay una lucha terrible por la muerte. O sea, vuelvo a ponerles el relieve, 200 millones de personas murieron, ¿no? O sea, se morían, ¿cuántas por día en 4 años, ¿no? O sea, Europa quedó prácticamente desolada. Entonces, lo único que olía era muerte, ¿no? Entonces, los doctores, en este caso que nosotros vemos aquí a estos doctores, vean, este fue un traje que se les diseñó aquí. Hay dos versiones. Una que son los cuervos, y aquí lo vemos, ¿no? Aquí les voy a hacer este acercamiento, aquí a la imagen. Aquí, si se fijan, aquí va la muerte, y en el caballo, y ya lleva un cuervo. ¿Sí lo ven? Ahí siempre la muerte va acompañada de un cuervo. ¿Por qué? Porque el cuervo es el mensajero, ¿no? En este caso, y lo va acompañando. Entonces, en la etapa medieval, se optó por llevar este tipo de traje, pero se pensaba que era pues por la cuestión de que eran los cuervos, que eran los representantes de la muerte y todo ello. Pero si más bien, por ejemplo, ustedes como enfermos ven que estos eran doctores, ven que llega un doctor disfrazado así, ¿qué sensación les causaría? ¿Les da confianza o qué? ¿O qué dirían si ya ven al hombre que llega ahí, ¿no? Así dices, no, pues ya valió, ¿no? Así ya fue. Ya me llegó el COVID, dirían. Ya llegó al COVID, exactamente. O sea, que terrible, ¿no? El asunto. Entonces, aquí lo que pasa es que a estos hombres, la peste era, pues obviamente los cadáveres se acumulaban, entonces había un olor muy fuerte. Entonces, en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, les ponían, y aquí Talia nos puede decir un poco si existe eso, como una especie de hierbas y filtros. Les ponían muchas hierbas y filtros para que el olor no los dejara, no los o ahuyentara, ¿no? Sino que pudieran hacer su trabajo. Entonces todo esto estaba lleno de hierbas, para poder sobrevivir, ¿no? Para hierbas aromáticas. ¿Como cuáles, Talía, podrían ser? Así, ¿qué tipo de hierbas? Pues no sé exactamente cuáles habría ahí en ese momento, pero pues ahorita la hierba que te ayuda muchísimo, por decir, para el COVID es la Artemisa annua o la ajenjo. La verdad desconozco si en esa época existieran ya, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. A lo mejor otro término, pero pues sería ese, el ajenjo, la Artemisa. Digo, hay muchísimas, ¿no? Pero esas son las que ahorita más o menos ayudan mucho con el virus que hay ahorita. Sí, exactamente. Bueno, y le pregunté a Talia porque ella se dedica al negocio de estas cosas. Luego les aviso porque... Es hierbera, no es cierto. Vende cosas interesantes, hace unos jugos interesantes ahí con cosas muy extrañas. Muy bien, pero saludables sobre todo eso. Entonces, obviamente, imagínense, están estos hombres, estos son los doctores, ¿no? Y los trajes eran de piel porque eso pensaban les evitaba el contagio.
era como su traje para que no se contagiaran. Pensaban que la tela sí los podía contagiar y se podía quedar ahí las pulgas, pero en la piel no, ¿no? Porque la podían limpiar la piel. Entonces vean en qué nos parecemos ahí, en qué hemos cambiado ahora, ¿no? Si se fijan, estamos exactamente igual, ¿no? Igual, nada más que ahora ya sus hierbas ahí las traen adentro y, pues, sus gogles y todo ese asunto, ¿no? Entonces, ahora estamos igual. Y ahora con la cuestión esta de la máscara aquí enfrente, bueno, es una cosa espantosa. Muy bien, entonces la peste se lleva a 200 millones de personas. ¿Y qué es lo que pasó? Aquí ya viene una parte divertida. De esta peste también nos dejó algunas cosas divertidas, por ejemplo, el de Camerón, porque así también, ¿no? Se fueron a encerrar en sus casas y se encerraron, y obviamente al encerrarse, pues ya mucha gente pues estuvo ahí. Imagínense, nosotros llevamos 5 meses en confinamiento, ¿no? Ayer fueron casi 4 años de estar encerrados, 4 años. O sea, si ya con 2 meses yo ya estaba en la locura, o sea, imagínense, ¿no? 4 años. Entonces eso hizo que la gente se volviera productiva. Entonces, por ejemplo, Boccaccio plantea esto, que cuando está la peste, la gente se reúne y se reúnen unos en una pequeña posada, lejos de la ciudad, y la condición para que puedan estar a gusto es contarse un cuento, ¿no? Entonces cada noche se inventaban un cuento. Y la mayoría de los cuentos son cuentos eróticos. Uno pensaría que en esta época estaban así como, no sé, todos castos. No, 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 eran muy divertidos, ¿no? Tenían una sexualidad bastante, bastante libre. Y entonces, lo que hay unos cuentos súper divertidos, por ejemplo, este de las monjas. No sé si lo han leído, el de Camerón. ¿Nunca lo han leído? O algunas partes. Es que tiene muchos cuentos, pero... Sí, son buenísimos. Son 100 cuentos, no son 100. Son 100 cuentos, exactamente. Hay unos muy divertidos, muy, muy divertidos. La mayoría son de corte picaresco, erótico, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de las monjas se trata de que un día un trabajador joven, así musculoso, guapo, fuerte y todo ese asunto, dice, ya no quiero trabajar, ¿no? Ya me chocó trabajar. Entonces se va y se duerme junto a un convento y llegan las monjas y lo descubren dormido, pero lo descubren así en todo su esplendor, desnudo y en todo su esplendor. Y entonces las monjas, wow, hay que darle posada a este hombre, ¿no? Está desnudo y pues no sé, algo le pasa, ¿no? Entonces se lo llevan al convento. Pero y entonces el hombre se da cuenta, ¿no? Que están las monjas y se hace el mudo, se hace el que no puede hablar. Entonces se lo llevan al convento, lo tienen al convento y ahí está. Entonces un día está ahí haciendo unas labores, porque ahí le dan de comer, no hace nada, duerme todo el día. Entonces un día una de las monjas, la madre superiora, pues no se aguanta, ¿no? Y le dice, a ver, chiquitito, vente para acá, te vamos a cobrar la comida y ese asunto, y el sexo es bueno y es del Señor y pues lo que Dios quiera, ¿no? Y se avienta a la madre superiora. Y este cuate feliz, ¿no? Y entonces ven a la madre superiora y entonces de repente todas las monjas del convento, todas pasan por él, hasta que él ya no puede, ¿no? O sea, dice, ya estuvo, ya. O sea, al día tenía sexo con 4 o 5, ¿no? Entonces él dice, ya estuvo, ya me voy. Entonces, ya cuando ya no puede, ya de plano ya no puede, o sea, ya no había poder humano que de plano termina diciendo, o sea, se pone a hablar y dice, ya me voy aquí, todo ese asunto. Y las monjas, desgraciado, sabías hablar, ¿no? No estabas mudo, te aprovechaste, pero no te vayas, ¿no? Y entonces es un cuento. Y hay otro muy padre, Este es como muy clásico, este seguramente lo habrán visto. Es de un tipo, de un sacerdote, digamos, el sacerdote principal del pueblo, se va, ¿no? Se va tiene que ir a Roma. Entonces agarra su caballo, se va, lo despiden, todo el pueblo ya lo despiden y se va, ¿no? Y dice, van a mandar a otro sacerdote mientras yo no estoy. Entonces, bueno, yo regresaré. Entonces, se va el sacerdote. Entonces, en el camino, cerca del pueblo, otro también, porque Boccaccio le gusta describirlos así, ¿no? Otro hombre súper guapo, así, muy atractivo, muy joven,
era ladrón, entonces lo venían persiguiendo y entonces ve que va pasando la carroza del sacerdote y lo asalta. Pero entonces se le va la mano y lo mata, ¿no? O sea, se muere. Y entonces cuando ve, dice, bueno, a ver, y entonces se pone la ropa del sacerdote y le queda perfecta. Entonces agarra el caballo y se regresa al pueblo, ¿no? Entonces cuando regresa al pueblo, vestido de sacerdote, y así todas las chicas del pueblo y todos los señores del pueblo, ¡wow! Ya vieron quién llegó, ya llegó el sustituto, ¿no? Y como era muy listo el tipo, le dicen, ¿tú eres el sustituto del sacerdote? Sí, yo soy el sustituto del sacerdote, ¿no? Entonces se instala en la iglesia, aparte él no sabe leer ni escribir, ¿no? No sabe leer ni escribir. Entonces se instala en la iglesia, le dan un cuarto y todo ese asunto. Y entonces el domingo en la mañana le hablan y le dicen, oye, sacerdote, padre, ya está la misa, ya tiene que dar la misa. Y el otro, yo no sé dar misa, ¿no? ¿Qué va a decir? Dice, bueno, algo haré. Entonces cuando sale, ve la iglesia y la iglesia jamás había estado tan llena como cuando estaba con él. La iglesia completamente llena, pero llena de todas las mujeres del pueblo, ¿no? Porque el cuate estaba muy guapo, y muy acá, ¿no? Todas las mujeres del pueblo estaban ahí. Entonces el cuate dice, idea, ¿no? Entonces agarra y comienza a leer el sermón, ve ahí, no sabe nada, dice, no, mi misión no es esta, no, ya no vamos a dar la misa así, vamos a hablar del fin del mundo, ¿no? Y el Señor me ha enviado a este pueblo porque el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, pero yo tengo la solución para que no se acabe el mundo y por eso esa es mi misión, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues ¿cuál era la solución? Dice, tienen que venirme a ver, todas las mujeres, una por una, tienen que venirme a ver a mi habitación para purificarlas, porque este pueblo está muy contaminado, muy contaminado. Y todo el mundo así, ¿por qué las mujeres? Y el otro, porque así dice Dios que son las mujeres, ¿no? Entonces, todas las noches, el tipo llegaba una mujer con él ahí, ¿no? Llegaban, lo visitaban, tenía sexo con ellas y todo. Y el tipo estaba feliz, ¿no? Todas las noches tenía. Pero, y cuando oficiaba supuestamente la misa, pues, siempre veía una. Entonces, pero había una que nunca fue. Era la más joven, la más guapa, pero era la más tímida. Y entonces, él en la misa la ve y le dice, es que tú no has ido a verme, ¿no? Y el mundo se va a acabar porque tú no me has ido a ver, ¿no? Y todos, no, ¿cómo? Y a la chica la alientan, sí, ve, pero la chica era extremadamente tímida, muy tímida, o sea, no, nada, era imposible con. Entonces finalmente la obligan a ir con el cuate la recibe, ¿no? Entra a su habitación, así toda tímida, así toda temblando, y entonces el sacerdote le dice, desnúdate. Y ella, pero ¿cómo me voy a decir? Desnúdate o se acaba el mundo. Está bien. Entonces se desnuda la chica y le dice, ahora vamos a hacer lo siguiente. Tú tienes el infierno en tu cuerpo y yo tengo el cielo. Entonces hay que unir el cielo y el infierno para que el mundo se coincide y no se acabe. Entonces, así, a ver, vente para acá. Y entonces la chica, pero es que el fin del mundo, ¿no? Se va a acabar, ¿no? Y entonces, pues ya, tiene sexo con ella y todo ese asunto. Y ya se viste la chica y se va, ¿no? Y el tipo ya se viste y todo. Al otro día, en la mañana, justamente a las 6 de la mañana, empiezan a tocar a la puerta. Y es esta chica, ¿no? Y entonces el hombre, el sacerdote sale y dice, ¿se te olvidó algo? ¿Perdiste algo? Y dice, no, 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 es que ya está ardiendo mi infierno otra vez y necesito su cielo para calmarlo, porque me siento culpable que el mundo se vaya a acabar, entonces vengo por la salvación del mundo. Y el otro, bueno, pues órale, ¿no? Entonces termina el cuento donde la chica lo secuestra totalmente, o sea, es todo el tiempo, todo momento, y el tipo termina así, todo flaco y todo esto, y entra alguien y le confiesa, ¿no? Dice, por favor, sáquenme de aquí, yo soy un ratero y llévenme acá, ahí me está esperando la policía, entonces quítenme a esta mujer, ya no la soporto, ¿no? Y entonces cuando se va, ahí ya lo llevan ahí en una carretilla todo preso y la mujer está así corriendo tras de él, ¿no? Así gritando, no, se va mi salvación, ¿no? El mundo se va a acabar, necesito su cielo para estar feliz, ¿no? Entonces esa es la tonada de los cuentos
de aquí del Decamerón. Entonces ya saben que si se acaba el mundo, bueno, ya saben por qué ahorita dicen que se está acabando. Muy bien. Ahora, cuando llegamos a la Edad Moderna, vamos a llegar por un evento, ¿no? Vamos a llegar a la Edad Moderna porque, digamos, a los historiadores les encanta poner fechas. Y una de las fechas para poner es cuando cae Constantinopla. Y entonces, cuando cae Constantinopla en manos de los turcos, esta se va a considerar como el inicio de la Edad Moderna y el final de la Edad Media. Entonces, bueno, más adelante vamos a ver aquí Diablillo le está dictando al hombre este y este hombre está viéndolo, ¿no? De espía. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, Constantinopla es lo que marca la caída por parte de los turcos que toman esta última ciudad, se toma como el inicio de esta edad. Pero esta ciudad, vean, ¿por qué es importante? Porque era aquí, ¿no? Es esta que está aquí está, ¿no? Entonces Constantinopla era la única ciudad libre de todo el imperio, en este caso de todo el imperio europeo. Es decir, los turcos estaban aquí alrededor y Constantinopla era básicamente la ciudad que cerraba. Entonces, cuando los turcos toman, y vean, esto es como el planteamiento del problema y por qué va a ser tan interesante esto. Cuando los turcos toman, prácticamente Europa queda cercada, ya no puede salir a comerciar a ningún lado. O sea, no puede ir a África, no puede salir a África, no puede ir a la India, no puede ir a China, no puede ir a ningún lado. Queda Europa cercada en sí misma. Entonces, imagínense la escena. ¿Ustedes qué harían? ¿No? Por ejemplo, van a una fiesta, ¿no? Hagan de cuenta que Graciela hace una fiesta en su casa, nos invita a todos y de repente estamos en la fiesta y decide comerse la llave y decirse y salirse y decir, ahí se ven, ¿no? Ya me voy, ¿no? Háganle como quieran. Y ustedes al otro día tienen una cita súper importante porque se ganaron el avión presidencial de la rifa de AMLO y todo ese asunto y tienen que irlo a recoger, ¿no? Y si no van, obviamente ya no se los dan. Entonces, ¿qué harían? ¿Qué harían para poder salir de la casa de Graciela? Así que es toda estructurada. ¿Cómo le harían? ¿Cómo le harías, Laura? ¿Cómo le harías, Graciela? Viene, Cristal. No te escuchamos, Cristal. Viene. No, me iba a recargar para pensar en cómo le haría. A ver, pienses. Y Graciela se comió la llave y se fue, ¿no? Y ahí los dejó encerrados. O sea, es así como los europeos. Están encerrados y no pueden salir de ahí. Entonces, ¿qué es lo que necesitarían? Pues es secuestrar a Graciela, ¿no? Sí. Ella tiene la llave, pues ella es la que puede forzar la salida. Sí, pero tú ya te fuiste. O sea, ya los dejaste ahí adentro y tú te fuiste ahí, te fuiste al Salón Ángeles a bailar, ¿no? Mientras los dejaste ahí a todos encerrados ahí. Entonces, sí, a ver, Cristal, viene. Con dinamita. Con dinamita, podría ser. Muy bien. Ajá, ¿qué más? ¿Tú qué piensas, Sara? ¿Cómo le harías? Y están ustedes solas, nada más ahí. Pues no sé, o sea, tratar como de romper puertas o ventanas, ¿no? Sí, romper puertas, ventanas, pero están así súper macizas y todo ese asunto, ¿no? Vean, un poco aquí viene la cuestión. Entonces, los europeos hicieron lo siguiente. Entonces, por ejemplo, Laura es profesora, en este caso. Laura es profesora. Gabriela es arquitecta, ¿no? En este caso, vean, Elba, eres actuaria, ¿verdad, Elba? Eres actuaria. Ojo, es matemática. Graciela diseña muebles, ¿no? En este caso, y tiene un montón. Sara, tú eres internacionalista, ¿verdad? Ajá, ella es internacionalista. Cristal es editora, ¿no? Ella hace libros, ¿no? Talia hace todo ella se dedica a toda la cuestión de la alimentación. Gina es diseñadora gráfica,
Nora, en este caso, se dedica a toda la parte de escribir y ahorita está vendiendo macetas y plantas. Y Olin, no sabemos qué hace Olin, pero sabemos que hace algo ahí. Entonces, ¿eso qué harían? Entonces, por ejemplo, lo que harían es organizarse, ¿no? Sacar el provecho de lo que ustedes saben. Entonces, por ejemplo, Laura sería, digamos, la que llevaría ahí así como maestra. A ver, se sientan todos porque vamos a hacer un plan, ¿no? Vamos a planificar, aparte con esto de que haces planificaciones todo el tiempo, entonces ya, ¿no? Sí. Vamos a hacer la planificación de cómo vamos a salir. Y Sara sería la que, en este caso ya entre Elba y Cristal se empiezan a pelear. No, es que esto, y Sara, como es internacionalista y diplomática, sería la que calmará la situación. Así de, chicas, vamos a sentarnos, esto hay que resolverlo de manera tranquila, respire, ¿no? Mientras Talía está preparando así algún tipo de comida para salvarnos y Cristal está apuntando lo que va haciendo, ¿no? Gina ya está haciendo un plan para romper ventanas, en este caso, y Gabriela ya examinó toda la casa y ya encontró los puntos débiles para poder salir, en ese caso, ¿no? Y entre Nora y Olin van a romper las puertas, que les diga Gabriela, en fin, entonces se organizan, ¿no? Entonces, pero cada uno va sacando, en este caso, las potencialidades que tiene cada persona. Y entonces es lo único que pudieron hacer los europeos. Los europeos, en este caso que despreciaban a la ciencia y todo este asunto, le van a dar, por ejemplo, la burguesía, a los arquitectos, a los ingenieros, a los escritores, a los pintores, a los maestros, a los médicos, les van a dar dinero, se vuelven mecenas para que inventen cosas. Entonces, después de esto, por ejemplo, los europeos ya no tienen que ir a China por la seda, porque inventan su propia seda, ¿no? A partir de organizarse. Ya no tienen, en este caso, que ir aquí, cruzar por acá para llegar a la India. Ahora se van a darle la vuelta al continente para llegar a la India. Van a organizar sus barcos más fuertes. Los médicos, en este caso, ya no van a depender de las especies que les traen acá los de los árabes. Van a diseñar sus propias recetas. Es decir, empiezan a producir sus propios elementos, ¿no? Empiezan a producir lo suyo, ¿no? Ya no dependen de lo que se están robando, de lo que se están trayendo de otros países o bueno, ahí no existían los países, sino de otras tierras. Entonces, obviamente comienzan a producir lo mismo, pero se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Esa es la gran enseñanza que nos dejó la parte de la toma, que siendo tan diferentes, se tuvieron que poner de acuerdo para potencializar sus habilidades. Y entonces, obviamente, cuando pasa esto, vamos a tener todas estas cosas. Vean todo lo que pasa cuando se ponen de acuerdo las sociedades, ¿no? Entonces, tenemos en este caso la estructura de lo que fue, en este caso, lo que vamos a llamar el renacimiento, porque es un renacer de la sociedad. No nada más lo vean el renacimiento en términos del arte y de la cultura, no, es el renacer político también, social y económico de Europa, que quedó encerrada y entonces se organizó y sale adelante. Entonces, algo que hacen al principio es esto, ¿no? Vamos a ver, estos los vamos a ver de manera muy, muy rápida ahorita. Aparición de las monarquías autoritarias. ¿Por qué? Porque necesitaban mano dura. Entonces, los reyes se vuelven duros y empiezan a poner muy restrictivos porque lo necesitaban, porque la gente estaba asustada, que ya venían los turcos, y entonces estos necesitan imponerse como reyes fuertes, es decir, no, nosotros te vamos a defender, ¿no? Confía en nosotros, ya no hay feudalismo, ya no hay este pacto feudal, no, ahora dice, ya empezamos a tener ejércitos, entonces confía en nosotros, ¿no? Por eso las monarquías se vuelven bastante autoritarias, ¿no? Ahí vemos a un rey pegándole a un príncipe, ¿no? Muy bien, y luego, otro. Entonces, también como el segundo punto, como tienen que salir, en este caso, a buscar nuevas rutas de comercio, entonces comienzan a descubrir, por ejemplo, se viene el descubrimiento de América, las rutas de Magallanes, le dan la vuelta al mundo, descubren que la Tierra ya no es plana, ¿no? En este caso, hay un montón de rompimientos. Entonces, todo eso se da a partir de ahí. Entonces, hay una ampliación del mundo, ¿no? Ahí están unos burgueses viendo a otros bañándose en oro, ¿no?
Y estos eran los contadores, así eran los burgueses. Obviamente los GIFs son un poco de broma, ¿no? Pero también tienen algunas cosas ahí interesantes. Luego el siguiente, esto. Los conflictos religiosos. ¿Por qué? Porque se tienen que poner de acuerdo entre conciliar la fe y conciliar la razón. ¿Por qué? Pues porque obviamente se dan cuenta que si la pura fe, de la pura fe católica, no van a existir y no van a hacer nada. Pero tampoco de la razón incipiente que empieza porque hay mucho prejuicio, hay miedo. Entonces tienen que conciliar, ok, vamos a ser científicos, pero religiosos, ¿no? No nos vamos a pasar del límite. Y entonces empiezan a generar estructuras como Copérnico, Kepler o Galileo, ¿no? Que están en ese término. Luego, el conflicto entre el poder terrenal del papado. Es decir, el papa comienza a perder poder, ¿no? Ahí el papa tiene que ceder poder, porque dicen, la gente dice, no nos pudiste salvar de los turcos, entonces no tienes tanto poder. Entonces el Papa dice, ok, tengo poder político, pero no poder, en este caso, celestial, ¿no? Ahí, por ejemplo, burlándose un poco del trasero del Papa ahí, ¿no? Ahí que lo están viendo. Perfecto. Luego, la burguesía, obviamente, se desarrolla y comienza a hacer lo que nosotros decimos, comienza a pagarle a arquitectos, médicos, maestros, a todas las que llamamos profesiones burguesas. Necesitaban doctores, necesitaban abogados, necesitaban todo ello, necesitaban quien retratara, por eso hay escritores, ¿no? Necesitaban todo ello para poder, en este caso, salir adelante. Entonces, el mecenazgo, esto del mecenas, que estos príncipes o reyes que le pagan a, por ejemplo, como a Leonardo da Vinci, toda la vida vivió de sus mecenas, de Botticelli, en fin, todos los pintores y músicos de la época vivieron de los mecenas, que muchos de ellos fueron estos reyes europeos, sobre todo los italianos, ¿no? Fueron los que más dieron, y los franceses. Y comienza y surge la banca que hoy conocemos, la banca así como tal, la inician los italianos. Entonces, los italianos, en este caso, nunca le pidan dinero a un italiano, ¿no? Se los va a cobrar con intereses 50 veces más. Son los maestros, en este caso, de la situación económica de la banca, ¿no? Entonces, los banqueros aquí son los que acumulan y que luego lo retrata muy bien William Shakespeare en El Mercader de Venecia, ¿no? Lo retrata cómo son los banqueros de esta época, ¿no? Entonces surge la banca para dar créditos, ¿no? Ojo, bien interesante es cuando surge el crédito. Entonces surge para dar créditos a los burgueses para que se lancen en aventuras como ir a la India o ir, en este caso, después a América o ir a China por otras rutas evadiendo a los turcos y que a los turcos se les ponga, ¿no? Y luego, obviamente, pues Italia se vuelve la cuna del arte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí se concentraba la mayoría de los burgueses. Y entonces, por ejemplo, Florencia es cuando Florencia se vuelve la ciudad que es ahora, la ciudad bella que es ahora. ¿Por qué? Porque lo ven no como una cuestión de la belleza por la belleza, es un negocio. A embellecer las ciudades se convierte para ellos en un gran negocio, ¿no? Porque los terrenos cobran más plusvalía, los terrenos, la ciudad se ve más bella, entonces tienen la idea de que el dinero atrae el dinero, y entonces obviamente llegan mercaderes de otras partes del mundo, llegan ahí encantados por la belleza de las ciudades italianas, ¿no? Por eso se vuelven bellas. Entonces ahí vemos el GIF de Leonardo convirtiéndose en la Mona Lisa, ¿no? Ahorita discutimos si era o no. Y luego esto se llama Renacimiento también porque se reencuentran todos los valores de los griegos y de los latinos que estuvieron durante 1000 años, estuvieron ocultos. Y entonces, obviamente, o ocultos o un poco ahí soterrados por la religión católica en los monasterios, nos vamos a conocer, y entonces se revaloran. Y entonces, por eso las esculturas y toda la estructura arquitectónica de la época comienza a parecerse mucho a la de los griegos.
Entonces, por ejemplo, incluso se retoman lo que le llaman los dogmas artísticos o los cánones, más bien, los cánones artísticos. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que ya habíamos tenido esta discusión alguna vez acerca de el David de Miguel Ángel, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando vemos el David de Miguel Ángel está hecho, y Gabriel, aquí corrígeme si digo alguna barbaridad, pero el David de Miguel Ángel, según el canon griego, era que las esculturas se deberían de ver de abajo, en este caso, hacia arriba, y tenían que estar arriba, no tenían que estar al nivel, tenían que estar hacia arriba. Y entonces, obviamente, aquí tenemos el David y las personas tienen que verlo de acá. Entonces, cuando lo vemos así, le vemos las proporciones. Esa es la proporción. Si lo vemos así, lo vemos con una cabezota y todo ese asunto. Entonces, está diseñado para verlo así. Desde aquí, mi punto focal es acá. Y entonces, también siempre surge esa duda, ¿no? ¿Y por qué las esculturas que están en el Vaticano y todo ese asunto tienen los penes chiquitos? ¿No? ¿Se acuerdan por qué dijimos que era eso? ¿Quién se acuerda de esa clase? No, nadie se acuerda de esa clase. Sí lo vimos en la parte de historia del arte alguna vez. No te escuchamos. Porque no había Viagra. No. No, porque lo intelectual era como más prioritario, ¿no? Que la cuestión del placer. Exactamente. Lo intelectual era como esta manera, le daban mucho a la cuestión platónica del ideal, del epísteme y todo este asunto de la Sofía, y entonces obviamente poner el pene pequeño a las esculturas era una manera de decir, no nos interesa el placer, no nos interesa la carnalidad, nos interesa lo de acá, ¿no? La parte de la inteligencia, ¿no? En este caso. Entonces, ¿alguna vez te acuerdas, Laura, que alguna vez tuvimos esta discusión en Facebook, ¿no? Así de que los hombres que dicen el tamaño no importa y dicen, exactamente. Es un mito. Yo creí que era como la perspectiva para que no te fuera a sacar un ojo. No creo que fuera por ahí, ¿no? Pero muy bien. Entonces, sí, entonces se trae todo esto. Ahora, vamos a ver aquí algunas cuestiones. Por ejemplo, esto de antropocentrismo. ¿Qué significa esto de...? Sí, Graciela, adelante. De que ahorita que haces este desmenuzamiento de cómo surge el Renacimiento, estaba pensando que la irrupción que tenemos o que hemos tenido en los últimos 30, 50 años, 70 años, del desarrollo de los tecnócratas, está siendo el mismo otro renacimiento, incluso se habla de otro renacimiento. Exactamente. Porque los tecnócratas están haciendo un cambio, o ya hicieron un cambio del mundo, ¿sí? Y nos encontramos con esta nueva clase que son todos los que viven en San Francisco, en Silicon Valley, y todos los cambios económicos, políticos, sociales, sexuales, de todo, que se ha dado a través de... y que ha necesitado también una clase trabajadora nueva. ¿Sí? Nada más. Perfecto, exactamente. Sí, es exactamente el mismo modelo que se ocupó en aquella ocasión, ha sucedido con este capitalismo de orden tecnócrata que tenemos, ¿no? Donde más bien los gobiernos se han vuelto los usuarios de los tecnócratas. Y ahora por eso nos cuesta tanto trabajo no sé, comentar términos como neoliberalismo, Chicago Boys, monetarización y todo eso. Cosas que, por ejemplo, Sara ha de conocer muy bien, ¿no? Todas estas escuelas de economía y cómo se distribuyen y cómo juegan. Efectivamente, es lo mismo, ¿no? Digamos que estamos en un proceso de renacimiento muy, 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 muy parecido. Me decía aquí Olin, es que ya vi el chat, Olin, entonces... es cosmiatra, por también de la gente que se dedica a la cuestión de la belleza. Y aquí nada más hago un paréntesis. Voy a hacer en el grupo bueno, no, en el Google Classroom, ahí un poco
las cosas a las que nos dedicamos cada uno, pues si alguna vez podemos hacer algún tipo de sinergia, esta palabra me choca, pero bueno, se usa mucho, sinergia pues con los conocimientos que cada uno tiene, ¿no? Cada sabe y todo ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta cuestión? El antropocentrismo significa que el hombre se vuelve el centro de las cosas del mundo. Ya no es Dios, ahora es el hombre. Y entonces esto es lo que va a llevar a que surja una corriente que se llama el humanismo, es decir, del hombre, ¿no? Los hombres en este caso se van a ver a sí mismos, ya no van a ver a Dios. La pintura por eso deja de ser plana, la pintura cobra forma, ¿no? Los cuerpos tienen volumen, ya los poetas ya no hablan de Dios, los poetas ya hablan en este caso del hombre. La pintura, la escultura, la política ya no va a estar con el miedo a Dios. Este es quizá el punto más importante, ya no hay miedo a Dios, ahora hay miedo al hombre. Y en ese marco van a surgir pensadores como Nicolás Maquiavelo, cuando escribe El Príncipe, que lo vamos a ver la próxima sesión, El Príncipe, y es cuando relata, y entonces dice El Príncipe, no es, o sea, lo que yo voy a contar no es cómo debe de ser el ser humano, es cómo es el ser humano, ¿no? Y lo retrata y desnuda al hombre. Entonces, por eso es esta cuestión del antropocentrismo, porque entonces el hombre se vuelve básicamente el centro de la actividad. Ya no es, en este caso, Dios. Ahora va a ser ¿no? Y muy bien, y luego tenemos, pues aquí ya tenemos el pero humanismo. yo creo que ni siquiera fue el hombre. Yo creo que esa parte del humanismo realmente se quedó en teoría. Y que lo que realmente surgió como lo más importante fue el dinero. El dinero, claro. En el Renacimiento, con lo que mencionabas de los italianos y de los bancos y demás, nos lo hemos venido arrastrando, y lo más importante, incluso en muchas culturas como la estadounidense, lo más importante es el dinero, no el humanismo. Entonces, creo que se quedó en teoría. Creo que apenas ahorita nos estamos planteando un humanismo. Sí. No, efectivamente. Digamos que la parte humanista, como doctrina filosófica, ¿no? Nunca va a ser llevada a cabo. Aparte porque tenía unos sesgos. La escolástica la funda Tomás de Aquino, ¿no? Y Tomás de Aquino la funda por una cuestión vean la genialidad, por eso es santo, Tomás de Aquino, porque hace lo que hoy llaman una maroma verbal, ¿no? Súper impresionante. Entonces Tomás de Aquino lo que hace es esto. Están los árabes tocando la puerta, y los árabes traen el culto a Alá, ¿no? Entonces le dicen a la gente, creen en Alá y ya, no creas en nadie más, Alá no es castigador, Alá no te va a hacer nada, Alá no es malo como tu Dios, no es vengativo, nada, o sea, Alá es buena onda. Y entonces mucha gente se comienza a convertir al Islam. Entonces lo que hace, en este caso Tomás de Aquino, es que toma la filosofía griega de Aristóteles y toma la doctrina católica y las fusiona. Eso es la escolástica, ¿no? Esta fusión. Y entonces, lo que hace Tomás de Aquino es agarrarle y decir a la gente, ¿no? En este caso, vean, esta frase por eso es genial esta frase, porque le dice, la gente le pide la prueba de la existencia de Dios, ¿no? Y le dice, es que quiero que me enseñes a tu Dios, porque tu Dios me ha dejado. Y entonces es cuando Tomás de Aquino saca la famosa frase esa de, pues es que Dios lo ves, en este caso, cuando crees en Él, ¿no? Y entonces la gente dice, sí, pero le decía Tomás de Aquino a la gente, ¿crees en Dios? Sí, ahí está, lo estás viendo, porque Dios eres tú. Y entonces la gente, ¡wow! ¡Wow! Yo soy Dios, ¿no? Entonces, qué padre, ¿no? Y entonces lo vuelven santo al tipo, ¿no? Obviamente les resumí de manera bastante absurda 400 tomos de toda su obra, ¿no? Pero básicamente es eso. Y entonces él salva de alguna manera a Europa de que toda Europa se vuelva islámica, ¿no? De alguna manera u otra. Muy bien. Y entonces ya casi para terminar,
Nada más aquí veríamos cómo se ensancha el mundo. O sea, imagínense que el mundo era tan chiquitito que no veían esto, ¿no? Entonces los viajes que hace Magallanes, por ejemplo, y Elcano, este viaje o sea, ustedes se pueden imaginar este viaje de darle la vuelta al mundo en un barco. O sea, es una cosa increíble. Es como si nosotros fuéramos a la luna sin saber nada, ¿no? O sea, ahora nosotros jamás podríamos hacer esto porque ellos usaban estos aparatos para ver las estrellas, ¿no? Para ver las estrellas. Y el mundo estaba limitado a esta zona. Esta zona se llama Cabo de Hornos, porque se pensaba, en este caso, cuando los barcos venían acá a la India, pensaban que si bajaban un poco más, en este caso, ahí era el infierno. Se llama Cabo de Hornos porque aquí el agua hace mucho calor y entonces el mar se evapora con mucha facilidad, hay muchas nubes. Y entonces parece que ellos pensaban que en verdad había un horno, era el horno del infierno, ¿no? Que estaba ahí calentando el agua. Y entonces los barcos por eso trataban de pasar lo más cercano aquí para no acercarse a aventurarse a estas zonas. Entonces, imagínense, esos eran los límites del mundo, los miedos, ¿no? Y cuando descubren América, pues ya todos sabemos esta historia que el mismo Cristóbal Colón ni siquiera supo que descubrió América, ¿no? Y el nombre de América se le llama al cartógrafo que viendo los planos de Cristóbal Colón dijo, no, pues este cuate lo que hizo fue pues descubrió otra parte, ¿no? O sea, realmente descubrió otro lugar, pues es Américo Vespucio. Y también las teorías acerca de los descubrimientos son muy colonialistas, en el sentido, la historia es muy colonialista, en el sentido de pensar que fueron los europeos los que conquistaron, los que llegaron acá, ¿no? Cuando muchísimo antes habían llegado los vikingos, llegaron los franciscanos, llegaron en este caso desde acá, llegaron algunas colonias, acá atravesaron y llegaron al Perú, ¿no? Hubo contacto entre África y el Amazonas desde muchísimo antes. O sea, la versión que nosotros tenemos de la historia es la versión de los europeos, ¿no? Claro. Pero no es que haya sido así. Una cosa súper importante que los chavos de secundaria y de prepa les llama mucho la atención es por qué el mapa es así. ¿Por qué el mapa lo vemos así, de esta forma? Si no tiene una estructura, no es arriba y abajo. Entonces lo vemos así porque el que escribe la historia es el que tiene el poder. Y entonces los países ricos, los países coloniales, son los que están al norte. Entonces, en la visión, en este caso, es una visión ideológica muy importante que los países poderosos estén arriba de los países, en este caso, sometidos o de los países pobres. Por eso el mapa se instruyó así, ¿no? Porque los mapas no estamos acostumbrados a verlos al revés, ¿no? Y la cartografía así la hacía. Entonces, en este caso es como cuando vemos el Google Maps que nos lleva, o cuando vemos en el Waze y todo ese asunto, queremos siempre ubicarlo a donde nosotros vamos, la posición. Entonces, lo mismo pasa con los mapas. Los europeos lo quisieron construir, los mapas, para que ellos siempre se vieran por arriba, ¿no? Pues por arriba. Muy bien, y bueno, con esto vamos a terminar nuestra sesión de hoy, ¿no? La próxima semana vamos a ver los descubrimientos de Copérnico, de Kepler, vamos a ver a Newton, vamos a ver vamos a ver a William Hervey, vamos a ver la Mona Lisa, la vamos a desglosar, vamos a ver lo del número mágico de la Mona Lisa, también vamos a ver algunas cuestiones como la mesa esta, vamos a desglosar este cuadro, súper interesante, y vamos a ver la piedad, ¿no? También. Todo eso lo vamos a ver la otra semana. O sea, la otra semana va a ser de mucho arte, ¿no? Va a estar artística la otra semana. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna duda, algo más que se haya quedado por ahí? No. ¿No? No, gracias. Sí, es que se nos fue el tiempo de volada ya, ¿no? Se va muy rápido. Muy bien. Pues les agradezco mucho su asistencia, les agradezco mucho que hayan estado aquí y para la otra sesión, pues revisen todas las teorías de la conspiración de la Mona Lisa, léanse el Código Da Vinci y todo ese asunto, porque va a estar buena la sesión, ¿no? De la próxima semana.
Gracias, ¿no? chao. No, gracias, Federica Lea. Gracias a ustedes, gracias, Graciela. Gracias, Gabriela. Buenas No, gracias, Laura. Chao. Que vaya muy bien. Bye, bye. Gracias, Sara. Hasta luego. Gina, gracias. Olin. Y nos vemos por acá mañana. Bye, bye, Cristal. Hasta luego. Gracias.